Liborio Miranda, del secretario general del Congreso Tradicional en Ovebugle de Panamá, daba su discurso y su intervención en el foro debate que se llevó a cabo el 9 de noviembre en la Universidad de Panamá, en la Biblioteca Simón Bolívar, pues incitaba más bien a los estudiantes universitarios en Ovebugle e indígenas en Verá, Guanán, Naso, Teribe y los Gunayala para que continuara con las luchas estudiantiles y continuara con los trabajos que se ha estado realizando durante años y durante décadas en las asociaciones estudiantiles que están instaladas en la Universidad de Panamá. También recordaba a todos los estudiantes, como por costumbre, la historia del cacique general Mónico Cruz, donde hablaba sobre cómo Mónico Cruz, además, el cacique Mónico Cruz, además de no tener ese privilegio académico, además de no tener 2-3 títulos, logró en el año 1997 conseguir la comarca en Ovebugle y con el trabajo del pueblo en ese entonces. Además de eso, pues también hablaba sobre los caciques que ha creado los proyectos mineros y los proyectos hidroeléctricos, y el gobierno nacionales y transnacionales y las empresas multinacionales ha creado congresos no reconocido por la Carta Orgánica de la Ley 10 de la Carta Magna de la Comarca en Ovebugle. Pues aquí daba su discurso a los estudiantes, se le dio una oportunidad a Liborio Miranda para que dara la intervención, para que más bien motivara a los estudiantes a que ellos eran el futuro de mañana. Pues escuchemos al compañero Liborio Miranda. Cuando diga quién es el Congreso soy yo, el Congreso es ustedes, el Congreso de las mujeres, el Congreso de nuestros ancianos, nuestros jóvenes. Esos son los congresos. Tuve la oportunidad de reflexionar, de tomar una reflexión cuando mi abuelo José Mónico Cruz se hospedó en el Hotel Central. Era el primer hotel aquí de madera. Y algo caminó a Panamá para reunirse con el general Omar Torrijos. Recuerdo yo, y nos trae mucho recuerdo, sentimientos encontrados, porque esto va a quedar para ustedes jóvenes. Cuando el cacique llega y se queda durmiendo ahí en el Parque Porro. Y recuerdo que el general Omar Paredes, que estaba a cargo Mayor Paredes, estaba a cargo de la Guardia Nacional en el Chorrillo, le dijeron que había un cacique con un grupo de ellos que venían a Panamá a reunirse con el general Omar Torrijos. Y lo revisaron y no le encontraron nada, además le encontraron moromondó, bollo y un caray, nada más le encontraron, no le encontraron más nada. Y luego cuando llega al Palacio Presidencial, le dijeron que el general no estaba en Panamá, que se había ido para Cuba. Y el general estaba ahí, pero no, lo estaba probando. Y el cacique, juntamente con casi alrededor de 24 líderes, se quedaron campando ahí mismo. Al día siguiente, el general iba bajando y vio al cacique durmiendo ahí mismo. Y lo atendió. Y cuando el cacique se ve con el general le preguntó: señor cacique, ¿qué quiere usted? ¿Y sabe qué fue la respuesta del cacique? El pueblo quiere comarca, el pueblo quiere un territorio. Y el general le dice que entonces, ¿para qué usted quiere la comarca? Y el cacique le dice: ¿y usted para qué quiere el canal de Panamá? Y el general le dice: bueno, nosotros queremos el canal para que haya una sola bandera, para
para que el pueblo panameño sea beneficioso, se beneficie con el Canal de Panamá y que no haya intruso dentro del territorio panameño. Esto es historia, profesor González. Es lo mismo que soñaba mi abuelo, que nunca estudió, nunca fue a una primaria, nunca tuvo título, nunca se hartó de tener tantos títulos, jamás. Caminó con dirigentes como Candelario Cire, caminó con Lorenzo Rodríguez, caminó con Camilo Ortega, Basilio Otti, le puedo decir nombre de cantidad de dirigentes líderes que caminaron junto al cacique. Y solo vino a pedir un territorio para su pueblo. Nunca tuvo estudio, pero él sabe lo que quería para el pueblo. Hoy, ustedes, las nuevas generaciones, que hoy estudian, que me alegro, que ustedes siguen estudiando, que no sean un tropiezo para las comarcas, sino busquen un norte para ver cómo podemos ayudar a los dirigentes, a las autoridades tradicionales, porque se cuestiona mucho a las autoridades de que por qué los dirigentes, los jóvenes, no hacen nada, que los dirigentes, que los caciques no hacen nada, pero el sector estudiantil, ¿qué está haciendo? Porque antes se hicieron una pregunta aquí, a los estudiantes, a los 4 estudiantes, porque la federación, cuando había un movimiento dentro de la comarca contra la minería, contra la hidroeléctrica, contra las imposiciones de cualquier gobierno, la federación tomaba carta en el asunto, los sectores estudiantiles de Changuinola tomaban carta en el asunto, pero hoy no. Hoy vemos estudiantes sumisos a las educaciones transnacionales, a la educación que le dan otra gente, y se olvidan de los territorios, se olvidan de las comarcas. Creen que no van a volver a su comarca, creen que no van a volver a su río, creen que no van a volver a su territorio, y es una tristeza grande para nosotros. Hoy el mensaje a través de la dirigencia del Congreso General Nove Buglé, nosotros tuvimos antes, como hace 2 o 3 horas atrás, hablamos con el señor presidente del Congreso General, y el presidente fue contundente. El que gane no tiene que cuadrarse con Liborio, no tiene que unirse con Pedro Nola Flores, no se tiene que unir con los caciques, se tiene que unir con la salvación del pueblo Nove Buglé, porque vienen cosas grandes contra el pueblo Nove Buglé. Los acuerdos comerciales entre Panamá y China es una de las cosas, un reto para la dirigencia de la comarca Nove Buglé, y nos veremos en las calles, compañeros. Es la única forma que los pueblos indígenas son un estorbo para las transnacionales, para los multinacionales. Los pueblos indígenas siempre hemos sido un estorbo para las grandes corporaciones. Cuna, Emberá, Teribe, Bribri, Buglé, Nové, son un estorbo. Pero lo más triste que nos da a nosotros, que nos dividimos, que nos contradicimos entre nosotros mismos, por cosas infantiles. Tenemos que mantener la unidad, compañeros. Decían que ¿qué vienen a hacer los estudiantes en Panamá? ¿Qué vienen a hacer los estudiantes de Panamá? Vienen a borracharse, vienen a bailar, vienen a hacer otra cosa. Nieta no verene. Quita esto y greñay, a mi guar, meri guatamay. Bueno, eso es lo que dicen. Pero yo no digo eso. Los estudiantes se están preparando porque ellos saben que tienen que atender al pueblo Nove Buglé. Hay que levantar la moral de los estudiantes. Pero sobre todo, muchos estudiantes se quejaban de nuestro viejo, que por qué no le dábamos la oportunidad a nuestros jóvenes. Hoy yo puedo decir que si le vamos a dar la oportunidad al próximo presidente de la Asociación de Estudiantes en Nove Buglé, pues démosle la oportunidad a un joven. A ustedes, porque todos somos jóvenes aquí. Ese joven que llevamos aquí, aunque ya tengo 48 años, pero me siento jovencito todavía. Creo que nosotros podemos seguir dando más por la comarca Nove Buglé. Pero hoy, a un par de días para que se celebren las elecciones del MBU, tenemos que cerrar fila. Gane quien gane de la Asociación de Estudiantes, la dirigencia del Congreso va a estar ahí. Y van a tener que estar en los encuentros interregionales, en el Congreso Extraordinario. Tuvimos hace un par de meses atrás en Guariviare, en Mancrí, donde concurrieron gente.
Y esta es la anécdota ya para terminar, compañero. En Guariviare, en Caño Sucio, y Aligote, frente a más de 25.000 personas, su servidor estuvo ahí. Casi 7 horas caminando. Yo quejándome por 7 horas y había gente que tenía 3, 4, 5 días caminando. Porque creen en la dirigencia, creen en el pueblo, creen en la autodeterminación de los pueblos. Es por eso, compañeros, sin ni más, porque el tiempo es corto, porque me están diciendo que hay café y hay brures por ahí, entonces nos vamos para allá. Así que, compañeros, voten, salgan a votar. Y yo invito al Movimiento Patria, al defensor de los estudiantes, a todas las organizaciones a que sean garantes de esta elección, porque es una de las elecciones reñidas en la Universidad de Panamá. Desde Campo Octavo Méndez Pereira en la Universidad de Panamá, para NOVE TV, Napoleón Becker.